cada vez son más viviendo aquí. La mayoría llega en busca de mejores oportunidades y deciden quedarse. Estamos hablando de los miles de extranjeros que ahora forman parte de este país. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, dice la canción. ¿Qué tan cierta será esta frase? Averígüelo de inmediato porque aquí comenzamos con Agenda Región. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos. Hoy le agradecemos la presencia de Stefano Micheletti. Él es ingeniero forestal, magíster en cooperación para el desarrollo, italiano de nacimiento, con casi 8 años en Chile y quien ha formado o quien hace parte del colectivo Migra, que precisamente reúne a muchos extranjeros de la región del Maule. Muchísimas gracias por estar aquí, Stefano. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de conversar de estos temas acá en nuestra región. Y cada vez más importantes. Revisando los postulados de Migra, ustedes aseguran que no están dadas las condiciones de convivencia todavía entre extranjeros y chilenos. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque el fenómeno de inmigración, con las características que tiene actualmente, es un fenómeno nuevo para nuestra región y para nuestras ciudades. Entonces, es importante entender qué significa el proceso de inmigración, en ese caso específico, para construir una cultura de acogida, de interculturalidad, de aceptación de la diversidad, y eso es importante hacerlo porque evidentemente estamos inmersos en una sociedad que tiene una matriz cultural históricamente ligada al agro, al latifundismo, donde las clases sociales están muy marcadas. Entonces es importante cuando empezamos a conversar de diversidad, hacerlo desde una perspectiva de integración, de derecho humano, y son todos temas que todavía en nuestra región, en nuestra ciudad, no se han tratado con la profundidad que merecen. Llama la atención eso porque Chile de todas maneras siempre históricamente ha sido un país de migrantes, yugoslavos por ejemplo, en el sur, en Punta Arenas, los alemanes que incluso por decreto, si uno revisa estos documentos históricos, venían a arreglar la raza incluso, y también Chile ha sido un país que ha dado a su gente al exterior, sobre todo en la época de la dictadura, cuando muchos chilenos tuvieron que ir a Europa, a América Latina incluso. ¿Qué falta? ¿Por qué la gente entonces, pese a toda esta historia, no está acostumbrada a los extranjeros? Sí, yo creo que hay diversas etapas históricas en este sentido, ¿no? Una primera etapa que duró varios siglos, quizá se le puede nombrar de colonización, ¿no? Que en algunos casos también fueron programadas. Tú nombraste el caso de los alemanes, está en el caso también de los italianos, por ejemplo, que llegaron hasta los años 50. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el Fundo San Manuel de Parral llegó un grupo de italianos en los años 50 a colonizar esas tierras. Ahí la relación con la realidad local fue diversa, porque habían procesos programados, planificados, y muchos de estos extranjeros llegaban desde Europa, Estados Unidos. Posteriormente hubo la etapa de la dictadura, donde Chile vivió la cara de la emigración. Entonces ahí se generó un proceso bien complejo, considerando también luego el retorno de las personas que habían sido exiliadas. Y hoy vivimos la tercera etapa, que es una etapa de inmigración con características nuevas, porque es fundamentalmente una inmigración latinoamericana. Solamente en los últimos años se está sumando españoles, España, sobre todo España, y es una inmigración que trae nuevos elementos, que son nuevos elementos culturales, pero también nuevos elementos corporales. La negritud, por ejemplo, como le nombra María Emilia Tillú. ¿Cómo reaccionamos acá en el Maule frente a estos fenómenos nuevos que no habíamos experimentado antes? Igual tiene que ver con un pensamiento colonial muy marcado, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, ¿no? El diferente es extraño y se tiende a rechazar, ¿no? En general se ve como una amenaza, ¿no? Este extraño
que viene y amenaza en último análisis mi identidad, porque en el fondo me obliga un poco a mirarme, a ver cómo me ve el otro, pero también a confrontarme con una diversidad. Ahora bien, yo creo que en la región del Maule, a diferencia de otras realidades nacionales, como es Santiago y algunas ciudades del norte, se está haciendo un trabajo interesante, porque es evidente que la inmigración está aumentando. Sin embargo, los números no son grandes y el trabajo que se está haciendo ahora es casi de introducción, nos estamos anticipando un poquito, ¿no? Porque hay un mensaje súper importante acá que es necesario dar. La inmigración no es un problema, es un fenómeno social. Claro. El problema es la discriminación, el problema es el racismo. Y a propósito de discriminación, Estefano, le preguntamos a la gente en la calle qué tan de acuerdo están con que cada vez más extranjeros estén llegando a la región del Maule. Ya casi 5.000 extranjeros estamos aquí en la región. Pasemos a revisar esas declaraciones. Yo creo que igual potencia la cultura. Si bien, claro, si son pocos, ¿no? Cuando llegan muchos, no sé, que influya en la propuesta laboral que tiene la zona, pero si llegan, claro. Yo creo que sí, por lo mismo, porque igual le aumenta, yo creo que igual le falta aquí una parte como, a lo mejor por el turismo igual, por lo mismo, por el intercambio cultural, por la misma razón. Además que yo creo que cualquier persona que se quiere ir a otro país a conocer tampoco le gustaría como que pensaran que no sería bueno que una persona de afuera fuera. Así que también, sí, de acuerdo. Por supuesto estoy de acuerdo, hay que ser globalizados en este país. Tenemos que abrir la frontera, ¿cierto? Recibir profesionales extranjeros para hacer más variada nuestra cultura. Por supuesto que estoy de acuerdo, o sea, encuentro que es una diversidad cultural bastante grande y que nos podría fomentar a nosotros un incremento de nuestros conocimientos e interactuar con otras personas de otros países. Creo que es algo muy bueno, no solamente para los estudiantes, sino para toda la población en general. Escuchábamos esas opiniones bastante receptivos, pero ¿ustedes desde Migra han identificado casos de discriminación aquí en el Maule? Bueno, casos de discriminación existen y probablemente siempre van a existir, pero es importante, yo creo, destacar primero la receptividad de las personas que se entrevistaron. Sería bonito que así fuera siempre, pero también quiero destacar un par de cosas respecto de lo que se comentó en esa entrevista. La primera es respecto del trabajo. Existen ciertos mitos asociados al fenómeno de inmigración. Uno de ellos seguramente es del trabajo, nos vienen a quitar el trabajo. Pero hay un dato interesante. El año pasado, en el 2014, para Talca se entregaron 530 visas, más o menos. De estas 530 visas, el 13% tenían título técnico y el 43% tenía título universitario. Es decir, estamos frente a un fenómeno inmigratorio que es diverso al fenómeno inmigratorio que normalmente vemos también en otros países. O sea, hay muchas personas, bordean el 60%, que están entrando, que están ingresando y que tienen estudios superiores, por lo tanto pueden ir complementando en el tema del mercado laboral la oferta local, ¿no? Está llegando gente con mucha capacidad y esto es un dato importante. Evidentemente siguen existiendo también los grupos vulnerables. Eso no quiere decir que esa realidad no exista. Sí existe, y yo creo que el fenómeno, por esta doble cara, es más complejo de abordar y hay que trabajar en ambos sentidos. Quizás tú y los televidentes también recuerden el caso de Antofagasta hace un par de años, cuando se realizó este movimiento, esta marcha, sobre todo en contra de los colombianos, y el director de la Cámara de Comercio aseguró en ese entonces que si no existieran los inmigrantes en Antofagasta no tendrían cómo llenar todas las vacantes de trabajo que habían en la zona. Bastante interesante estos datos, pero específicamente en la discriminación. ¿Ustedes han identificado, por ejemplo, en el trabajo, quizás acciones violentas contra inmigrantes aquí en la zona?
Bueno, primero están los casos emblemáticos que sucedieron hace algunos meses en Molina. Hay empresas que están ingresando personas y obligándolas a trabajar en condiciones que no son las óptimas. Entonces ahí se configura también relatos como trata de migrantes, etc. Entonces, personas bolivianas que incluso murieron trabajando en redes eléctricas, en exactamente, torres. en la línea de alta tensión. Sí, hay un par de casos de ese tipo y luego hay, podríamos decir, una especie de microdiscriminación, ¿no? Que está asociada sobre todo a ciertos rasgos, ¿no? Y a cierto tipo de cuerpos. El tema de los cuerpos es súper interesante. Sufren más esta discriminación las personas que, por ejemplo, vienen desde Perú, desde Bolivia, porque también estamos claros de que existen inmigrantes e inmigrantes, no todos los inmigrantes son tratados de la misma manera. Entonces hay una discriminación, yo diría, muy específica asociada a dos cosas, a los cuerpos, a los rasgos, a los colores, y por el otro lado a los hitos fundacionales de este país, ¿no? ¿Cuál es la historia que está detrás de este país? ¿Cuáles han sido las guerras? Y quedan ciertos mitos que tienen que ver con los hitos fundacionales de la nación. Entonces, bueno, repetimos, Perú, Bolivia y hoy día Colombia, que está sufriendo un poco este tipo de discriminación. Tenemos que irnos a una pausa, pero después de ella quiero que abordemos la ley de inmigración chilena, la más antigua en Latinoamérica, una ley surgida en dictadura. Vámonos a una pausa breve y regresamos de inmediato en Agenda Región. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Agenda Región. Estamos conversando con Stefano Micheletti del colectivo Migra y se nos quedó en el tintero Ley 1094 del año 75. Sí. Tú has sido bastante crítico de esa ley de extranjería en Chile, la más antigua de América Latina. Sí, es la más obsoleta de Latinoamérica. Y además se redactó en un momento histórico muy especial de Chile bajo la dictadura. Y por lo tanto tiene un paradigma, una forma de entender el mundo absolutamente obsoleta hoy en día respecto a la realidad actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que preocupa específicamente de la ley? Bueno, hay un tema yo diría que en general el gran problema de esa ley tiene que ver con que el paradigma es de la protección del Estado, ¿no? Y fundamentalmente hay un control y una entrega de discrecionalidad al organismo que controlan el fenómeno migratorio, fundamentalmente la policía, que hoy día ya no está al paso también con el derecho internacional, ¿no? Y además hay una visión muy específica que todavía no se logra tampoco con los proyectos de ley que se han estado ingresando, superar, que tiene que ver con esta ecuación de que la inmigración tiene que ver sola y exclusivamente con el trabajo, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales la persona se desplaza de un país a otro y moverse de un país a otro es un derecho humano. ¿Cómo debería ser entonces esta ley o esta nueva ley que debería entrar a reemplazar la del 75? Bueno, ahí se hizo un proceso de participación ciudadana a principio de este año, que fue bastante reducido pero interesante en sus resultados, donde hay un conjunto de observaciones que se hacen y van desde la institucionalidad, las demoras, los tipos de visa, pero también la forma de entender el fenómeno migratorio, y son observaciones que es importante que estén presentes en la nueva ley de extranjería y migración que esperamos ya se discuta a la brevedad. Retomemos un poco el tema de la discriminación. Lo nombraste en algún momento. Hay, claro, inmigrantes vulnerables. Sí.
¿Será que este pensamiento colonial del que hablábamos en el primer bloque también marca una diferencia en esa recepción? Es decir, el inmigrante europeo, norteamericano, ¿es recibido de manera distinta al boliviano, al colombiano, al peruano? Sí, 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 yo insistiría en lo que decíamos antes. Evidentemente hay algo ligado, por un lado, al proceso de conformación, primero de la sociedad chilena en general. No nos olvidemos que también hay un tema absolutamente abierto, que es la relación entre el Estado y los pueblos originarios, que todavía no se ha resuelto. Eso también es un indicador de aquello. Y luego, posteriormente, cómo se configura, cómo se construye el Estado-Nación en Chile, ¿no? Y tiene mucho que ver con estos hitos y con esta característica específica asociada a cierto grupo étnico y a ciertos habitantes de ciertos países, ¿no? Hoy día, por ejemplo, recibir a un argentino no es lo mismo que recibir a un peruano, no es lo mismo recibir a un francés, lamentablemente lo digo, que no es lo mismo que recibir un boliviano. Entonces hay un trabajo que hacer ahí, y yo creo que es un trabajo que por un lado tenemos que hacer nosotros, los inmigrantes, pero también un trabajo que tiene que hacer el Estado de Chile y la sociedad chilena en su conjunto. ¿Cómo lograr entonces esta multiculturalidad? Bueno, pasar de la multicultural a la interculturalidad, claro, es decir, a la convivencia positiva, claro, ¿verdad? Quizás en alguna propuesta que tengan ustedes en Migra incluye el ámbito educativo, es decir, que desde los colegios se inculque, claro, este pensamiento intercultural. Claro, nosotros abordamos el fenómeno de la inmigración acá en Chile fundamentalmente desde dos perspectivas. La primera es la artístico-cultural y la segunda es la sociopolítica, ¿no? En ambos ejes hay un componente educativo que es fundamental. Lo positivo es que nos estamos dando cuenta que en la región del Maule se están empezando a poner en la agenda pública ciertos temas. Se conformó hace poco una mesa para los asuntos migratorios en la región del Maule, conformada por varios servicios públicos y promovida por el Ministerio de Desarrollo Social, donde nosotros estamos presentes como contraparte de la sociedad civil, donde se están empezando a tratar también en ese nivel estos temas. Entonces, es interesante que en esa mesa esté sentada la JUNJI, el Ministerio de Educación, y entendemos que evidentemente todo el ámbito educativo, no solamente con los niños, sino que también con los adultos, es fundamental. Y la educación se puede hacer de muchas maneras, a través de la educación formal, pero también a través de un conjunto de actividades de intercambio, de encuentro, que nosotros estamos promoviendo. Claro, y precisamente a propósito, nombrabas el ámbito gubernamental, le preguntamos al gobernador de la provincia de Talca qué acciones concretas se están llevando a cabo, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos inmigrantes que llegan en situación de vulnerabilidad. ¿Qué te parece si pasamos a revisar esas declaraciones? La gobernación, en conjunto con las hermanas de la congregación El Buen Pastor, una congregación religiosa, hemos iniciado un camino de trabajo, de articulación y de coordinación con los extranjeros residentes en la provincia. Y esto en función de dar cumplimiento al mandato de la presidenta Michelle Bachelet de ser una nación abierta a recibir a los extranjeros, una nación en que cada extranjero se sienta bienvenido y se integre para formar parte de nuestra nación en términos de colaboración, de cooperación y de contribución a que nuestro país siga desarrollándose en lo económico, en lo cultural y social. Pero la realidad de muchos de nuestros hermanos extranjeros que llegan a la región vienen en condiciones bastante básicas, con empleos que a ratos se transformaron en algo distinto a lo que les prometieron y por lo tanto se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad que nosotros a través de nuestro departamento social hemos estado iniciando un camino de tener un seguimiento con las familias extranjeras de la provincia, de tal manera de que puedan ellos ejercer sus derechos como residentes,
de acceder a los beneficios sociales que el Estado de Chile, a través de su gobierno, les ofrece para poder ellos tener protección social como corresponde, que sus derechos sean garantizados en conformidad a los acuerdos internacionales de los cuales Chile forma parte, y por sobre todo garantizar que sus derechos humanos, su condición de que ninguna persona va a estar sometida a trato indigno o degradante, se cumpla. Palabras de Óscar Vega, el gobernador de la provincia de Talca, que tienen que ver con la trata de inmigrantes. ¿Falta más, digamos, políticas o más vigilancia en aquellas empresas privadas que, por ejemplo, en el caso de Molina, ya cobraron la vida de varias personas? Bueno, evidentemente siempre hay que estar alerta con este tipo de cosas, pero entendemos que por lo menos en la región del Maule la Policía de Investigación está haciendo un trabajo minucioso en este sentido, ¿no? Y por lo tanto entendemos que hay situaciones de vulnerabilidad que no siempre son parte de casos que salen en los medios de comunicación, y que sin embargo es una vulnerabilidad cotidiana, y ahí hay algunas acciones que también están haciendo. El gobernador nombró el trabajo de la Congregación del Buen Pastor, que es un trabajo interesante, y hay otras acciones que se pueden seguir desarrollando para abordar la vulnerabilidad, que yo creo en primera instancia es fundamentalmente relacionada a la falta de redes de los inmigrantes que llegan a un nuevo país. Entonces, claro, quizás de desconocimiento de aquellos beneficios sociales. Sí. Pero Estefano, hay una realidad que igual los televidentes estarán preguntando. Muchos extranjeros, no podemos desconocerlo, llegan a Chile a delinquir, ¿cierto? Y dirán en sus casas, claro, vienen a hacer de las suyas. ¿Cómo debemos entender esa problemática? O sea, lamentablemente genera un estereotipo del inmigrante. Sí, evidentemente hay un estigma asociado, de nuevo, a ciertos países de procedencia en este caso, ¿no? Pero es importante también hacer un análisis de la realidad local. La realidad de Talca y de la región del Maule es diversa a la de Santiago, es diversa a la de las regiones del norte. Hoy día las tasas de delincuencia relacionadas con personas inmigrantes en el Maule es bajísima, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con integrar al sentido común, al imaginario colectivo, ciertos estereotipos, cuando en realidad estamos viviendo otro fenómeno en la región del Maule. Claro. En el último censo oficial del 2002 habían más o menos 184.000 extranjeros en el país, en lo que podríamos llamar las proyecciones quizá del censo 2012. Esta cifra casi se cuadruplicó. Sí. En el Maule, más de 5.000, un poco más de 5.000. Sí. ¿Qué es lo que hace atractivo al Maule para un extranjero? Bueno, esta cifra que tú mencionas son cifras que entrega también el Ministerio del Interior, ¿no? Estamos hablando de casi 500.000 personas inmigrantes hoy día en el país. En el Maule, más de 5.000, y solamente en el 2009 eran poco más de 3.000. Entonces ha habido un incremento importante, sobre todo en los últimos años. No obstante el terremoto, eso es interesante, ¿no? En los últimos 2 años, sobre todo, una explosión demográfica ligada a la inmigración que es súper interesante. Yo creo que la región del Maule es una región que, por su característica geográfica, por la presencia de ciudades intermedias, que hoy día permiten un nivel de calidad de vida mejor, quizá que en Santiago y en las ciudades del norte. Y además, creemos una oferta laboral ligada al mundo del agro, hacen que el Maule y Talca sean destinos atractivos para los extranjeros. Claro, sin duda. Muchísimas gracias, Estefano, por compartir este espacio con nosotros, hablar de un tema que quizá muy pocos se han dedicado a analizar en profundidad. Por supuesto, faltarían muchas más horas para abordar todo este tema de extranjería. Muchas gracias a usted por la invitación.
Yo voy a, con el permiso de los televidentes, a tomarme la palabra porque por supuesto como extranjera en Chile debo decir que sí he sufrido la discriminación, pero estoy segura y soy consciente de que la mayor parte de los chilenos nos recibe a nosotros los extranjeros con los brazos abiertos y saben que muchos de nosotros intentamos aportar lo mejor a este país porque estamos agradecidos con Chile de todas las oportunidades en el trabajo, en los estudios y sobre todo en el amor. Y por supuesto que queremos a este país, lo amamos profundamente, tanto más como la tierra que nos vio nacer. Llegamos así al final de Agenda Región. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Nos veremos la próxima semana.